Buenos días. Fluidos en movimiento, ecuación de continuidad. Vamos a adentrarnos, continuando con nuestra temática de estudio de los flujos de fluidos, ahora sí ya en los fluidos en movimiento, y vamos a echar mano de tres ecuaciones de la física, tres leyes de la física que las vamos a transformar para poder resolver nuestros problemas de interés que sería aplicado a la mecánica de los fluidos, ¿sí? A los fluidos en movimiento. Quisiera comentarles que esta temática de mecánica de los fluidos tiene un tratamiento matemático muy complejo y que nosotros lo hemos simplificado en extremo para poder obtener realmente sin dejar de lado todo lo conceptual que nos interese, para poder resolver los problemas de ingeniería, que son los que ustedes son los que tendríamos que abordar en lo más simple. Ahora bien, aquella persona que trabaja o que va a dedicarse a trabajar en algo de esto de mecánica de fluidos, este curso, por supuesto, le va a resultar un tanto insuficiente porque requiere de mayor tratamiento matemático. Como ya saben, siempre damos la bibliografía que tienen para ver, para estudiar un poco esto. Nosotros nos hemos basado mucho en el Welty y en el Zengel para poder trabajar. Como les decía, en la física hay tres leyes fundamentales que tienen su correlato en la cuestión de mecánica de los fluidos, que son la ley de la conservación de la masa, la ecuación de continuidad, que es lo que vamos a ver en esta clase, la segunda ley de Newton en el teorema de momento, y la primera ley de la termodinámica en la ecuación de la energía. Como les decía, nosotros en esta clase vamos a trabajar con la ecuación de continuidad. Tenemos que primero explicar un poco qué es un campo de flujo de fluidos. Un campo se denomina campo en general a toda magnitud física cuyo valor depende de la posición X, Y, Z y es función del tiempo. Ustedes conocen, como estamos hablando de una magnitud, conocen dos tipos de magnitudes, escalares y vectoriales. Las magnitudes escalares, como la presión, entonces tengo un campo de presiones. Una magnitud vectorial, como la velocidad o la aceleración, tendrá un campo de velocidades. ¿Esto qué quiere decir? Es explicar cuánto vale esa magnitud, por ejemplo, la presión en cada punto de acuerdo a las coordenadas X y Z y en función del tiempo. En un caso de una velocidad sería, por ejemplo, cuánto vale el vector velocidad en cada posición en función del tiempo. Entonces, ¿qué es el campo en general? Un campo de flujo de fluidos va a ser en general un espacio que a mí me interesa estudiar donde yo tengo que determinar cuánto vale la velocidad en cada posición de ese campo para un tiempo determinado. Claramente, ustedes ya el campo lo conocen, el más conocido de todos, por ejemplo, un campo gravitacional. Ustedes saben que tengo la Tierra, tengo el centro de la Tierra y tomo en sentido radial del centro de la Tierra. Yo sé que el valor de la aceleración de la gravedad G se va modificando hasta llegar a un momento en donde es despreciable. Es decir, yo sé que de acuerdo a la posición, ese vector G se modifica. De la misma manera, un campo en el flujo de fluidos, lo que me interesa a mí es determinar ahora la velocidad en cada posición. Voy a tener dos modelos matemáticos para poder representar un campo, el modelo lagrangiano y el modelo euleriano. De estos dos modelos nosotros vamos a terminar trabajando con el euleriano. Veamos un poquitito a qué se refieren esto muy rápidamente para tratar de llegar a nuestras ecuaciones. El modelo, como les decía, para explicar el campo, el modelo euleriano, el lagrangiano, que es el que nosotros estamos acostumbrados a conocer, determina la posición y las propiedades asociadas a la velocidad de un elemento particular del fluido en función del tiempo. Es decir, yo parto de un sistema de referencia, un X0, Y0, Z0, y a partir de allí yo determino cuánto vale la velocidad en cada tiempo diferente, pero teniendo en cuenta que esa posición X, Y y Z dependen del tiempo tomados como referencia a la posición inicial, que era un ABC o un 000. O sea, esto
Ahora vamos a ver cuál es la diferencia con Euler. Euler dice, determina el valor de las propiedades en una posición determinada en el flujo de la corriente a través del tiempo. Las partículas circulan por dicha posición o elemento de volumen. Se selecciona un punto en el espacio x0 y 0, z0 y se describe el movimiento de la partícula que lo ocupa en los diferentes instantes t. Esto no tiene nada que ver con el modelo lagrangiano. Lo que quiere decir es que nosotros, nuestra matemática, para poder resolver nuestros problemas, se va a basar en este modelo y ahora se los explico un poquito más en detalle. Por ejemplo, la velocidad, ¿se acuerdan que era en función de x, y, z, t según el lagrangiano? Pero estos a su vez eran en función del tiempo. Los vectores posición x, y, z eran en función del tiempo. En este caso ahora son variables independientes, no dependen del tiempo, y yo voy a tener para una posición 0, 0, 0 y un tiempo t0 una cierta velocidad. Para la posición 1, x1 y 1, z1, en el tiempo t0 tendré otra velocidad. Y así sucesivamente, cuando cambie el tiempo, va a cambiar el vector velocidad, pero la posición no va a cambiar ni x1, ni x0, ni 0, ni z1. ¿Qué es lo que estamos queriendo decir con esto? Lo siguiente, a mí me interesa, en vez de saber la velocidad de una partícula que desde que está moviéndose, cómo va evolucionando a lo largo del tiempo, que es el modelo lagrangiano, me interesa otra cuestión, porque no me interesa saber qué pasa con esa partícula que se va y vaya a saber a dónde termina fluyendo. No me interesa eso. Me interesa, resulta más práctico más bien, cuánto vale la velocidad en un punto determinado. Pero ¿de quién? ¿De esa partícula? No, de la partícula que llega a ese punto, y toda partícula que llegue a ese punto va a tomar la velocidad que tiene en ese punto para un momento determinado. O sea, el campo. Me interesa saber, ahí va a llegar una partícula nueva que después se va a ir, por supuesto. Pero cada partícula que llegue a ese lugar va a tener esa velocidad en esas coordenadas. En definitiva, esa es la gran diferencia que tenemos entre el modelo lagrangiano y euleriano. Nosotros nos vamos a manejar claramente con el modelo euleriano, que resulta mucho más práctico para nuestros problemas, ¿sí? Bien, ¿cuál es la diferencia entre un flujo permanente, un flujo estacionario y un flujo no estacionario? ¿Cuál es la diferencia que hay? El flujo en todos los puntos del fluido es independiente del tiempo. Es decir, para una cierta posición pasa el tiempo y yo veo que siempre tengo el mismo vector velocidad en los puntos correspondientes. O sea, el perfil de velocidades es similar y no varía con el tiempo para una cierta posición. Cuando es dependiente del tiempo, quiere decir que para una cierta posición, que es la que yo tengo mi referencia, el vector velocidad va cambiando con el tiempo en puntos correspondientes, ¿sí? Entonces, mi perfil de velocidades es distinto con el tiempo. En ese caso ya tengo un flujo no estacionario. Nosotros muchos de los problemas lo vamos a resolver mayoritariamente en régimen estacionario. Eso también es un tema importante a tener en cuenta. ¿Qué es una línea de corriente y qué es una línea de trayectoria? Bueno, si estamos hablando de flujo de fluidos, vamos a definir dos conceptos que son línea de corriente y trayectoria. La trayectoria es el recorrido que realmente realiza una partícula y la línea de corriente es la curva que yo voy obteniendo a partir de sacar la tangente al vector velocidad en cada punto. Esta diferencia, que es bastante sutil entre uno y otro, puede decir, pero si yo llego a un punto y la partícula tiene en ese punto el vector velocidad y yo voy definiendo en cada punto el vector velocidad, entonces yo podría esperar que la línea de corriente sea igual o coincidente con la trayectoria real de la partícula. Y esto es así en un régimen estacionario. Pero en un régimen no estacionario yo no puedo saber cómo se va a modificar en el tiempo la trayectoria de la partícula, porque el vector velocidad puede cambiar. Entonces,
Esta situación es la diferencia lo que me está marcando entre línea de corriente y línea de trayectoria para que quede claro. Bueno, y ahora vamos a un concepto importantísimo para el flujo de fluidos. Ustedes están acostumbrados a trabajar normalmente con un sistema que ustedes ya lo conocían, ya lo han trabajado en física, que podía ser, es una porción de materia que yo aíslo en el espacio y que yo podría tenerla confinada, cerrada o aislada o abierta. Bueno, en un volumen de control, la diferencia va a ser que va a ser una porción del espacio por donde circula fluido y el fluido está en permanente movimiento. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre sistema y volumen de control? Un sistema generalmente lo aplicamos, podría ser un sistema cerrado, por ejemplo, acá tengo un tubo. En este tubo, si yo lo tuviera lleno de líquido o de gas, como lo tengo acá en este momento, es un sistema cerrado. Si yo lo abriría, esta tapa lo destaparía, sería un sistema abierto, ¿sí? ¿Cuál es el sistema? Es la porción de espacio que yo tengo digamos que yo tengo definida por este volumen y la materia, y yo estoy analizando lo que pasa con la materia que está adentro de este volumen, que puede intercambiar energía eventualmente con el entorno, con el alrededor. Si fuera un sistema aislado, como un termo, por ejemplo, no podría ni intercambiar ni materia ni energía. Vamos a dejar este concepto de sistema, que es con lo que ustedes han venido trabajando hasta ahora, y vamos a hablar con volumen de control. El volumen de control es una porción del espacio por donde circula fluido. Yo la aíslo y quiero analizar en esa porción de espacio qué es lo que está sucediendo. Entonces, el concepto de volumen de control va a ser el que va a primar ahora para el planteo de nuestros problemas. Veamos la ley de la conservación de la masa en ese concepto de volumen de control. La ley de la conservación de la masa de la física decía que la masa, sabíamos nosotros que la masa no se puede ser creada ni destruida. Esto es, por supuesto, válido siempre y cuando nos manejemos con intervalos de velocidades que no sean cercanas a la velocidad de la luz, porque sabemos que está la ecuación de Einstein que nos dice que la masa y la energía son intercambiables de alguna manera. Pero nosotros no nos manejamos con ese criterio y para nuestros problemas la masa es siempre constante. Esa ley de la conservación de masa nos va a llevar a nosotros ahora a la ecuación de continuidad, que es lo que nos interesa, que va a ser aplicada a un volumen de control. ¿Cómo interpretamos la ley de la conservación de la masa? Muy sencillo. La masa que sale del volumen de control, la rapidez del flujo de masa, menos la rapidez del flujo de entrada, más lo que se acumula, debe ser igual a cero. Eso dice la ley de la conservación de la masa. Si la masa no se destruye ni se crea, entonces este principio que tenemos escrito acá se debe cumplir a rajatabla. Queda clarísimo lo que estamos diciendo ahí. En muchas expresiones también lo podrían tener de esta manera. Quiero significar algo. En muchas expresiones lo podrían tener de esta manera. Bien, ¿qué era lo que estábamos tratando de explicar acá en el volumen de control? Fijarse lo siguiente. Les quiero significar lo siguiente. Esto que ustedes tienen acá es lo que se conoce como sale menos entra. Se fue la... Esto que ustedes tienen acá es lo que conocen como sale menos entra más acumula igual a cero. Fíjense que tiene todo el sentido esto. Si no hay acumulación, o sea, este término vale cero, entonces todo lo que sale debe ser igual a lo que entra. O también hay personas que escriben esta ecuación de esta manera. Entra menos sale igual a acumula. Son expresiones totalmente equivalentes. Entonces, esta con esta otra son expresiones equivalentes. ¿Sí? Bien. Esto que les estoy planteando acá en la ecuación de energía, ¿sí?
quiero que, perdón, en la ecuación de continuidad, en la ley de la conservación de la masa, quiero que lo entendamos un poquito más. Yo les estaba diciendo, vamos a trabajar con un volumen de control. El volumen de control es un espacio, yo voy a tomar la manguera, ¿se acuerdan que yo tenía este espacio por donde circula el fluido, ¿sí? El fluido circula por acá y mi volumen de control es el espacio donde yo confino y hago el análisis para resolver mi problema. Y voy a aplicar esas tres leyes que les había dicho hace un rato. La ley de la conservación de la masa, la segunda ley de Newton, que es la de conservación del momento angular, y la tercera ley, que es de la primera ley de la termodinámica, que es de conservación de energía. Esos tres conceptos yo los voy a aplicar para el flujo de fluidos y para analizarlo voy a analizar qué sucede eso en un volumen de control. El volumen de control es este volumen, pero no la manguera plástica que yo tengo acá, este borde no, es exactamente el fluido que está dentro. Hagan de cuenta que yo rompo esto y queda la película líquida que está circulando por allí. Todo volumen de control está rodeado por lo que vamos a denominar una superficie de control. En este caso, la superficie de control va a ser la superficie lateral y dos tapitas que yo tengo acá, que acá yo las tengo representadas con este papel que lo hice, y yo digo, ¿cuál es mi superficie lateral? Esta que tengo acá, ¿sí? Esa es la superficie lateral, que si yo la desarrollo, se transforma en este rectángulo, ¿sí? Entonces mi superficie lateral sería este rectángulo, y está rodeando al volumen de control. Es como un film que envuelve. Además yo tengo esta otra superficie lateral, acá una tapita, y acá tengo otra tapita que será el resto de la superficie de control. Entonces, mi superficie de control está dada por dos tapitas acá en las puntas y una superficie lateral envolvente. ¿Por qué es importante el concepto de estas superficies laterales? Porque son vectores superficies y siempre y cuando yo lo atraviese con el flujo de fluido, voy a tener intercambio con el exterior, de alguna manera de masa, de energía, de lo que sea. Si yo no tengo intercambio de fluido a través de la superficie de control, no estoy ingresando masa, no estoy ingresando a lo mejor energía que viene con esa masa. Recordemos siempre que nuestro vector superficie era normal, entonces esta superficie lateral, su vector es así, es normal. Por lo tanto, yo acá en esto lo vería de esta manera, como flechitas que están saliendo hacia afuera de todo el contorno este que tengo acá. ¿Ah? Si yo lo tuviera que ver, sería así, como flechitas que están saliendo de ese contorno lateral. Y mis superficies, estas dos superficies que yo tengo acá en las tapas, van a ser vectores que salen normal de esta manera, ¿sí? A lo cual yo voy a tener que analizar cómo va la velocidad con respecto a ese vector superficie, ¿sí? Esto se los voy diciendo, me voy anticipando lo que van a ver ahora, porque tengan en cuenta que si hay coincidencia o no con el vector, superficie me va a estar definiendo si el flujo está entrando o saliendo. O sea, esto para que vayan asociando el concepto de sale menos entra más acumula igual a 0, lo vayan teniendo en cuenta cómo lo vamos a ir vinculando con el vector velocidad de fluido que está entrando. Fíjense que en la superficie lateral que yo tengo este vector es el vector superficie, ¿sí? A ver, lo vamos a usar en un cartoncito más duro. Mi superficie lateral es esta, ¿sí? Entonces, el vector de velocidad va así, está a 90 grados. Es decir, el flujo de fluido nunca lo atraviesa. No hay flujo de fluido a través de la superficie lateral, que es la envolvente a este volumen de control que era el que yo estaba considerando. Esto quiero que lo tengan en claro porque son conceptos que los vamos a trabajar permanentemente en nuestros problemas. Entonces, vamos de vuelta. La ecuación de continuidad la aplico en volumen de control y ¿qué dice? Que se conserva en masa. La rapidez del flujo de salida menos entra más acumula es igual a 0. Eso es lo que dice mi ley de conservación de la masa. Veamos.
este siguiente video que me interesa que lo vean ahora. A ver qué conclusión sacan ustedes de esto. Fijarse que ahí la superficie está colineal con el vector, velocidad, ¿sí? El vector superficie es colineal con el vector velocidad. Si bien la velocidad va hacia allá y la superficie va hacia acá, mi superficie es atravesada por todos los vectores velocidad. Esto es importante que lo tengan en cuenta. Fíjense cómo cuando yo voy cambiando el ángulo entre el vector superficie y el vector velocidad, cada vez son menos las líneas de corriente que atraviesan la superficie. Cuando ya estoy a 60 grados, ya son mucho menos y la gran mayoría ahí aparece como que chocan, pero sería que en realidad no entran a la superficie. Y finalmente a 90 grados no hay ninguna línea de corriente que atraviese la superficie que yo estoy analizando. En esa modelización que han visto allí, entonces, lo que estábamos mostrando era esto que están viendo acá, ¿sí? Cuando el vector superficie y la vector velocidad, todas las líneas de corriente atraviesan la superficie, luego voy viendo yo que si yo cambio la posición relativa entre la superficie y el vector velocidad, cada vez tengo un área de pasaje más chica, y finalmente cuando la posición del vector es normal a la velocidad, no hay ninguna línea de corriente que atraviese la sección. Bueno, ¿cómo lo vamos a trabajar esto ahora? Entonces, en un volumen de control, ¿sí? En un volumen de control, que es este espacio que yo he definido acá, donde tengo todas las líneas de corriente, voy a tomar un diferencial de área en la superficie de control y voy a ver qué pasa en ese diferencial de área. El flujo másico por unidad de área que está dado por ρ por b, que son los kilogramos por unidad de tiempo y por unidad de área que atraviesan esa área, el área que están atravesando es la proyección del área a la velocidad. Entonces, eso no es otra cosa que el producto escalar de la velocidad por el vector superficie. Entonces, la masa que atraviesa el diferencial de área es ρ por dA, que es la magnitud escalar del área, la superficie, por el producto escalar de B por N. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo acá? Lo que estamos diciendo acá es lo siguiente. De la superficie que realmente puede atravesar de la superficie, este es el vector superficie, ¿sí? El flujo de fluido que puede atravesar esta superficie va a estar relacionado con la proyección del área a la velocidad. Es algo muy parecido al concepto que ustedes han hecho cuando estudiaban trabajo entre la fuerza y el vector desplazamiento. Si eran colineales el desplazamiento con la fuerza que aplicábamos, entonces, si eran colineales, entonces, en ese caso, la fuerza iba acompañando al desplazamiento y era coseno de 0 y era el trabajo igual a la fuerza por desplazamiento. Pero, si el desplazamiento estaba a 90 grados respecto a la fuerza, el trabajo era 0. Bueno, acá pasa exactamente lo mismo. Yo hago la proyección de la superficie con el vector velocidad y entonces voy a poder saber si es que cuánta de esa área, cuánto realmente es atravesado por los vectores velocidad y voy a saber cuánta masa está atravesando esa superficie. Eso que estoy diciendo, en definitiva, es lo que yo voy a terminar haciendo si yo sumo. Yo he hecho ahí un análisis diferencial por un diferencial de área. Cuando yo sume todas las áreas, que no es otra cosa que hacer un integral de superficie, cuando yo integre sobre todas las áreas voy a encontrar todo el flujo que puede atravesar la superficie de control, tanto en entrada como en salida. Y ustedes ya se están imaginando que a través de la superficie lateral, que era lo que yo les mostraba en este volumen de control, a través de la superficie lateral no hay flujo de fluido. El flujo de fluido está solamente a través de estas dos superficies de control, las dos tapitas que yo tenía acá, ¿sí? Entonces, ¿cómo queda esta ecuación? Esta ecuación va a quedar resuelta de la siguiente manera.
voy a hacer una integral de superficie, ¿sí? Una integral de superficie a lo largo de toda la superficie de control, que recuerden que es esta tapa, toda la lateral y la otra tapa de allá, de ρ por el producto escalar de B por N por el diferencial de área. Yo voy a integrar para toda la superficie de control, que a su vez la podría descomponer en tres superficies de control, en este caso. Esta integral va a ser mayor que 0 si el flujo neto de salida hay un flujo neto de salida, va a ser igual a 0 si el volumen de si estamos en un estado estacionario y va a ser menor que 0 si hay un flujo neto de entrada de materia. La rapidez de la acumulación, ¿cómo la vamos a evaluar? Que es el otro término que me estaba faltando. Recuerden que era sale menos entra más acumula. El término de acumulación lo voy a determinar directamente con una integral de volumen, que es la variación de la masa, ¿sí?, dentro del volumen de control. Por eso pongo dx de y de z, que sería el diferencial del volumen de control, por la masa, la densidad en el punto x y z. Si el fluido es incompresible, este término va a salir afuera porque no varía con la posición ni con el tiempo. Entonces, cuando yo verifique cuánto varía, porque esto es la variación de esta integral de volumen con respecto al tiempo, es lo que se acumula. Esta es cuánto varía la masa en el volumen de control con respecto al tiempo. Eso quiere decir esta derivada que estoy tomando acá. La derivada con respecto al tiempo de la integral del volumen de control de la masa que yo tengo en el volumen de control. Si no hay variación en el tiempo de la masa en el volumen de control, esta integral se anula y vale 0. Entonces, resumiendo, a ustedes les va a quedar una ecuación de esta forma, ¿sí?, donde la integral de superficie que tienen allí les está resultando el cálculo del sale menos entra, porque es lo que está atravesando la superficie de control, y este término de acumulación es el que tienen acá, que en la mayoría de los casos este término va a valer 0 porque yo tengo régimen permanente. Muy bien. ¿Cuáles son los casos particulares que tenemos? Tenemos casos particulares, que es lo que está diciendo, no hay acumulación, entonces quiere decir que este término vale 0 y por lo tanto me queda que el sale menos entra igual a 0. También tengo el otro caso particular, que es cuando el fluido tiene una densidad constante. Entonces, si la densidad es constante, entonces la densidad puede salir afuera de la integral y pasa dividiendo acá y se anula y me queda una integral con caudales volumétricos. Desaparece el caudal másico. Muy bien. Entonces, para cerrar esta clase, hemos aprendido que hay una ecuación muy sencilla, que es esa que han visto ahí, que era la integral de superficie de ρ por b por n, producto escalar por dA, más la derivada con respecto al tiempo de la integral triple del volumen de la masa que tengo en el volumen de control, que no es otra cosa de la ley de la conservación de la masa. Sale menos entra más acumula igual a 0. No se puede crear ni destruir. Y lo estoy evaluando en función de la masa. Ese sale menos entra es el que le va a dar más trabajo generalmente, porque es lo que entra o sale a través de la superficie de control. Y yo lo pude simplificar bastante porque dije, mira, yo tengo una superficie de control que es la lateral, que es esta, y dos superficies de control que son las dos tapitas que tenía acá. Entonces, con estas tres superficies de control yo ya tengo resuelto si hay masa o no hay masa que la atraviese. Eso es lo que me está dando, yo lo voy a evaluar a través de la integral de superficie. Y siempre ahí va a tener que ver el producto escalar de B por N, que sería el vector normal a la superficie. Y finalmente el término acumula, que es un término de una integral triple que es un poco más sencillo, como ya lo conocían. Con esto ya tenemos la herramienta y ahora vamos a pasar en el próximo video a ver cómo podremos plantear algún problema de esta temática, que son los que tienen ustedes en la clase, en la diapositiva, más algún otro adicional del práctico que vamos a plantear. Así que por acá cerramos ya el tema de ecuación de continuidad. Les dejo simplemente con la ecuación, la que ustedes la que van a tener que
recordar de acá en más y van a plantear para resolver sus problemas. Fíjense qué simple es la ecuación y ya van a ver cómo la implementamos en la resolución de problemas. Continuamos entonces ahora con los problemas. Muchas gracias.